Mi nombre es Cristian Caruso, voy a presentar mi tesis de maestría en prácticas educativas. La misma se llama Educación Sexual Integral y Discapacidad, un análisis a partir de la normativa y los materiales pedagógicos de Argentina y sus provincias. El objetivo de esta tesis fue analizar si existe una especificidad en el abordaje de la discapacidad dentro de la educación sexual integral y, en caso que así sea, cómo se refleja tanto en la normativa como en los materiales diseñados por el Ministerio de Educación Nacional y el de las provincias. El diseño de la investigación es un enfoque cualitativo, un abordaje exploratorio y descriptivo, y consistió básicamente en hacer un análisis documental. Para eso tomé como muestra todas las normativas que cada una de las provincias ha presentado al Observatorio de Educación Sexual Integral, vinculadas a la educación sexual integral, las resoluciones del Consejo Federal vinculadas a la temática, y para decidir cuál es la muestra de los materiales pedagógicos, tomé todas las páginas web de las provincias y de Nación que publicaron materiales vinculados a ESI, y ese es el muestreo. Como primeros resultados de ese muestreo tenemos 452 materiales pedagógicos analizados del Ministerio de Educación Nacional y de las 24 jurisdicciones, y a nivel normativas hay 56 normativas específicas de ESI en nuestro país. Cuando hago el análisis de cómo se aparece la palabra discapacidad o diversidad funcional en esos materiales pedagógicos, observamos que en el 74% de esos materiales no aparece directamente la palabra discapacidad o la palabra diversidad funcional. En los casos que sí aparece, en un 18% solo aparece mencionada la palabra, tal vez dando un ejemplo, pero solamente a nivel mención, y solo en el 8% de los casos esa palabra, ese concepto es desarrollado, es explicado y se le dedica varias líneas de trabajo dentro de los materiales. Algo importante aclarar es que los materiales seleccionados no son materiales audiovisuales por aspectos metodológicos, ¿sí? Van a ser láminas o documentos escritos. A su vez, pudimos identificar cuáles son los materiales específicos que apuntan a discapacidad, ya sea porque están apuntados a personas con discapacidad o porque están apuntados a las escuelas de la modalidad de educación especial. Fueron un total de 16 materiales. Un poco de investigación, desarrollo el contenido de esas 16 y también puedo analizar el resto. Como hallazgos principales aparecen, por un lado, lo que empezó a aparecer anteriormente, que la discapacidad aparece muy poco en los materiales pedagógicos destinados a la educación sexual integral, y cada vez hay pocos materiales específicos producidos. Por otro lado, dentro del análisis, indagué en esos 452 documentos cómo se trabaja el concepto de diversidad, considerando que es uno de los 5 ejes de educación sexual integral, y en el 76% de los casos, cuando se habla de diversidad, no se incluye a discapacidad como una categoría dentro de diversidad. En la mayoría de los casos estaba asociado a diversidad sexual, y en algunos otros casos quizás en diversidad social o diversidad étnica, pero la discapacidad no aparecía como una categoría posible. Otro de los hallazgos en ese sentido es que en la producción de materiales, de esos 452, el 7% fue producido por agentes externos, ya sean organizaciones de la sociedad civil u otros países ajenos a ese Ministerio de Educación. Pero si hago el recorte solamente de los materiales de discapacidad, el 19% fue escrito por externos, dando cuenta que aparece una especificidad mayor por fuera de los ministerios, buscando organizaciones de la sociedad civil o materiales de otros países, en vez de poder producir materiales propios dentro de ese ministerio. A su vez, a nivel más cualitativamente, se observa que la mayoría de los materiales que se abordaba la sexualidad de las personas con discapacidad se hacía de un enfoque modelo médico hegemónico, desde la infantilización. Esto es una lámina del Ministerio de Educación Nacional destinada para adolescentes con discapacidad, pero los contenidos que aborda, por ejemplo, son contenidos ESI que se abordan en nivel inicial o nivel primario, por ejemplo. Y a su vez, en muchos de los materiales que abordan la sexualidad de personas con discapacidad, lo hace desde un lugar de peligro y asociado al abuso, y no aparecen muchos materiales donde esté asociado a una sexualidad consentida, placentera, en tanto sujetos de derechos que puedan hacer ejercicio pleno de ese derecho, ¿sí? Hay algunas excepciones, como materiales uruguayos, aparte de la vida 1 y 2, que trabajan muy bien la educación, los aspectos de la sexualidad de una persona con discapacidad,
Sin embargo, hay una situación de sábana corta en estos materiales, porque los materiales que trabajan muy bien la sexualidad de las personas con discapacidad no están pensados para un abordaje escolar. Falta esa transposición de cómo enseñar esos contenidos en el aula. Y aquellos materiales que trabajan muy bien cómo abordar la sexualidad dentro del aula no tienen un enfoque asociado a discapacidad. Y en aquellos casos donde que son muy pocos los materiales que trabajan ambas cosas, tienen un enfoque infantilizador. Otra de las cuestiones que aparece es que muy pocos materiales tienen una perspectiva interseccional, que puedan tomar cómo interactúan las diversas categorías que pueden generar situaciones de discriminación y violencia, como discapacidad, género, edad, etnia, etc. Traigo como imagen Guiones de Violencia, que es un material de la fundación, de una fundación que trabaja muy bien la especificidad de la violencia que sufren las mujeres con discapacidad, donde acá sí aparece una perspectiva interseccional, pero es un caso singular dentro del material. A nivel normativo no pareció nada relevante, solo de las 56, solo 4 normativas mencionan la palabra discapacidad, pero no en aspectos que sean relevantes al análisis. Y a nivel de los lineamientos curriculares y analizados, tenemos que, de las provincias que sí tienen lineamientos curriculares ESI propios, Chubut, Córdoba, Mendoza y Salta no menciona la palabra discapacidad. Los lineamientos nacionales del Consejo Federal de Educación tampoco mencionan el concepto de discapacidad. Y las jurisdicciones que sí mencionan discapacidad son los lineamientos curriculares de Catamarca, Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos. A nivel de conclusiones de esta investigación, podemos observar que efectivamente existe una vacancia estructural en normativas, materiales y lineamientos curriculares asociados a la educación sexual integral. Resta poder incluir el contenido en estos materiales como contenidos a enseñar. A su vez, la presencia de la discapacidad en los documentos oficiales es escasa. Cuando aparece, tiene un enfoque superficial en la mayoría de los casos o tiene una mirada infantilizadora, lo cual resta pensar a la hora de redactar los materiales desde qué mirada se va a hacer y si efectivamente se puede pensar el sujeto de derecho y no como un objeto de cuidado. Es por eso que resulta urgente la producción de materiales que sean accesibles, que sean específicos. Los materiales que existen hoy destinados a jóvenes o niños, la mayoría no son de manera accesible, son propios los documentos encontrados, que son, por ejemplo, la lectura fácil, accesible a personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, y es importante que en esa producción aparezca un enfoque interseccional. Muchas gracias.